en este salón de la fama imaginario que hacemos nosotros aquí, Roberto Bonafón, del fútbol ecuatoriano. Porque Omar Quintana tiene un espacio muy importante por todo lo que hizo, por todo lo que recorrió. Y hoy aquí nos van a contar muchas historias de Carlos Morán y Carlos Hidalgo. Voy por parte, saludo a Roberto, pero muy ¿Cómo buenas noches estamos? y arrancando una nueva semana, Roberto. ¿Cómo están? Buenas noches, saludos a todos. A ver, no hay muerto malo, y yo voy a ser sincero, voy a recordar a Quintana como él hubiera querido que lo recuerden, sin hipocresía, porque Quintana manejaba mucha prepotencia de ratos y después de 15 minutos te llamaba otra vez, ya viejo, olvídate de eso y vamos con la empatía, utilizar otro término, por supuesto. Que el tipo era un ganador, era un ganador. Que no llegó lejos en Copa Libertadores, pero tuvo mucho mérito. Me acuerdo esa cartelera de boxeo cuando lo trajo Sammy Serrano, promovió a los Herrera, promovió también Super 9 porque se bronqueó con los dirigentes de Emelec y quería unir a 9 de octubre con Emelec, o sea, no nos olvidemos todo eso. Los chicos que están aquí, los extraterrestres, son muy jóvenes, pero Quintana vino, o sea, era un tipo capaz de abrir el Mar Rojo y bronquearse con cualquiera, no le importaba, no medía al enemigo. Y era buen amigo, pero saltaba de un extremo al otro. Y eso mucha gente no le gustó. Dentro del fútbol había muchos líderes en Emelec cuando él llegó un año después, porque Juárez estuvo primero, lo trajo don Enrique Ponce, y Juárez fue el líder de todos los extraterrestres, de todos, de Otilino, de Caviedes. Graciani no fue un extraterrestre, pero todo lo que estaba cerca de Juárez brilló en esa época de Carlos Sevilla, lo trajo a Carlos Sevilla, me recuerdo, lo tuvo a Grimaldi, se chocaba mucho con los entrenadores, a los entrenadores les imponía alineaciones y el que me diga que no, eso es un inocente en el fútbol. Imponía alineaciones, era demasiado fuerte y también tenía su lado, no voy a decir de conciliador, no voy a decir eso, sino su lado humano. Porque discutía contigo y te daba dos pasajes, te mandaba a Disney. A mí nunca me mandó por si acaso. Era buen amigo. Esta es la parte buena de él. Era buen amigo. No se le quedaba nada en la boca. Te Era decía una todo persona, y Roberto, que se ayudó quería mucho hacer a muchos respetar, se deportistas, quería pero hacer lo que como... dices tú, Roberto, es cierto, ayudaba mucho a muchos deportistas, era polémico, era una persona que tenía prepotencias para decir y hacer muchas cosas. Hay partidos históricos, ya te da vuelta Carlos Morán, quédate, no te me muevas mucho, Carlos Morán, no te muevas Sí. mucho. Pero Roberto lo expone de una manera como hay que exponerla. Una persona que fue ganadora en los deportes que tuvo, pero que también tuvo sus momentos en que cuando uno analiza la historia se puede preguntar, oye, cuánto de esto era coherente para un dirigente deportivo, y todo eso va a entrar en la mesa de análisis. Por eso yo decía algunos minutos para Omar Quintana. Sebastián Decker es mucho más joven, está desde Buenos Aires. ¿Y cuál es el recuerdo, la imagen o lo que se te viene a la mente cuando hablamos de Omar Quintana? Hola Diego, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para todos. Sí, sin duda, uno de los dirigentes deportivos más importantes de la historia del Ecuador. Y en cuanto al fútbol ecuatoriano, es el recuerdo que probablemente tenga mi generación de Omar Quintana Vaquerizo, lo que hizo con Emelec a principios de este siglo, sobre todo. Pero a mí me queda una reflexión que incluso lleva tal vez a mi generación a comparar inevitablemente el dirigente de antes, en este caso poniendo como ejemplo a Omar Quintana, con el dirigente de ahora. El dirigente de ahora tiene una preparación distinta, el dirigente de ahora tiene medios distintos, pero el dirigente de antes tenía la capacidad, como daba a entrever también el abogado, ¿no? Negociadora, no necesariamente conciliadora, pero sí de saber muñequear determinadas situaciones, de saber manejar mucho más a través de su sapiencia algunas cuestiones, y creo yo que ahí se marca precisamente, ¿no?, una brecha generacional entre los dirigentes de antes y los dirigentes de ahora, pero sin dudas que la pérdida es inmensa y de parte de un histórico de nuestro deporte. Carlos Morán y Carlos Hidalgo tienen puestos privilegiados para hablar de él porque lo tenían de primera mano, lidiaban con él, lidiaban con el directivo, porque ustedes eran jugadores del equipo donde él estaban y podían ver sus locuras muchas veces. A mí me tocó ver una vez en el campo, el todo lleno de lodo, que se lanzó para supuestamente enseñarles cómo cabecear a los jugadores, pero jugaba con ropa de calle. O sea, era un tipo que uno decía, ¿qué es lo que quiere hacer? Y sí, arranchaba alineaciones a veces para cambiar alineaciones, ¿o no? Carlos Morán, antes de este fin de semana, durante tantos años, era tan común, y ya voy con Carlos Hidalgo, escucharte decir tantas historias de Omar Quintana, Carlitos Morán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego, Sebastián, Roberto?
Un abrazo para toda la gente que nos ve y obviamente para mi gran amigo Carlos Hidalgo, que está también como invitado hoy. Sí, efectivamente, y la semana pasada creo que hablábamos con Diego, nos comentaba Diego algunas historias, nos comentaba Diego sin saber lo que iba a pasar el fin de semana, lamentablemente. Es un dirigente que es difícil de entender en el momento, la verdad te digo. Ahora, después de muchos años, incluso nosotros nos reunimos, conversamos y nos reímos de todas las historias, de todas las anécdotas. Pero ese momento era motivos de peleas, de discusiones, de resentimientos. Y si una cosa yo le tuviera que reconocer a Quintana, es que era un idealista, era un idealista. Quizás sus métodos no eran los más convencionales. Para nosotros era un choque la manera en cómo decía las cosas, cómo quería él imponer ciertas cosas, ideas de él. Pero si algo yo tengo que reconocerle también es que no era rencoroso. Él se peleaba a muerte contigo hoy día y al día siguiente te saludaba como si no hubiera pasado nada. Al día siguiente era una historia nueva y no guardaba rencor. Y eso yo creo que hay que reconocérselo. Insisto, difícil de entender y creo que todos los de mi generación tuvimos una mejor relación con él cuando ya no estábamos jugando, cuando ya no jugábamos para él. Porque de alguna manera empezamos a valorar la parte buena que tenía, que sí la tenía, y quizás un poco dejar de lado esos tropezones y esas discusiones que tuvimos en su momento con él. Un directivo, como también lo describía en entrada, creo que Roberto Bonafón lo describió de manera perfecta. Gracias por estar aquí con nosotros, Carlos Hidalgo, esta noche. Buenas noches y ser parte de esta conversación, de este debate y de esta primera parte del programa. ¿Era un dirigente necesario, Omar Quintana? ¿Tú qué recuerdas de él para bien y qué recuerdas de él para mal? Bueno, buenas noches. Muchas gracias por esta linda oportunidad, Diego, Roberto, Sebastián y Carlitos Morán. Realmente hablar de Omar Quintana es una situación para nosotros, los que fuimos parte de la historia del Club Sport de Emelec, es muy importante. Tuvimos muchas anécdotas. Como lo dijo Roberto, por ahí le faltó un poco de tener un poquito más de equilibrio. Tenía esos picos altos, Quintana, de que un día se peleaba y al ratito ya te estaba pidiendo prácticamente disculpas. Pero él era una persona amante al fútbol, un soñador, una persona que le gustaba siempre que nosotros ganemos, que estemos ahí, que lo mejor. Quizás en ese momento, en ese tiempo, por la juventud, no lo entendimos, por eso que hubo bastante roce interno, pero es normal, era normal de chicos jóvenes, que recién algunos teníamos la ilusión de jugar al fútbol, de tener no sabíamos lo que se venía, pero fuimos dando el día a día, fuimos viviendo cosas donde fuimos cambiando para el beneficio personal, obviamente, y de la institución en ese entonces. Pero quiso él lo mejor y se la jugó por la gente joven. En ese entonces salieron los extraterrestres que se dieron cuenta de que sin el respaldo de él, de Quintana, no hubiéramos salido. Obviamente, tú de lo que te acuerdas de él, ¿cuál es un momento determinante que tuviste o te puedes poner a pensar tal decisión o tal discurso o tal medida de Omar Quintana fue clave? ¿Hay algún momento? ¿Con qué técnico se llevaba mejor? ¿Con qué técnico chocaba más de lo que tú te acuerdas, Carlos? Bueno, es un tema, creo que con todos los entrenadores siempre tuvo un roce. Más recuerdo un tema con Mota. Mota obviamente es una persona mayor que tuvo la forma cómo manejarlo a Quintana. Él opinaba el tema de las alineaciones, quería quería el otro, pero se encontró con un Rodolfo Mota que realmente lo supo manejar. ¿Por qué pongo aclaración de Rodolfo Mota? Porque ese año para mí fue uno de los mejores como jugador de fútbol profesional en Emelec, que quedé campeón, por la confianza que me dio Rodolfo. Y entonces yo más me recuerdo esa situación. Sí era enérgico cuando perdíamos, después de los partidos tenía algo que no nos gustaba, nos quedábamos hasta las 2, 3 de la mañana, por ahí viendo el video, los errores, la falla. O sea, realmente él vivía el fútbol de una manera muy, muy, muy fuerte, muy, muy enérgica. Pero Carlos, esa orden de quedarse viendo el video hasta las 2 de la mañana era de Quintana, no era del técnico.
No, era de Quintana, obviamente. Era Quintana en ese momento era el que ponía la plata, el que hacía esto. O sea, él tomaba la decisión. No, y atrás, obviamente, estaba la gente que estaba alrededor de él. Pero bueno, de una u otra forma, logramos entender, al comienzo no nos gustó, pero después logramos entender de que él quería lo mejor para nosotros. Quizás no fueron los momentos o la forma, pero después, como lo dijo Roberto, tenía su lado amable, su lado bueno, y te cogía y te decía, ¿sabes qué, Carlos? Mira, las cosas, te hablaba, te bajaba totalmente La el timbre de guardia. voz, la guardia, ¿no verdad? Entonces te decía, mira esto, mira el otro. O sea, tú buscabas también lograr entenderlo. Yo creo que tuvimos esa ventaja de haber quedado bicampeón. Bueno, y son 2 años que realmente fueron muy importantes. Para poder llegar a esos 2 años tuvieron que haber pasado muchas cosas, buenas y Roberto, malas. sí, sin lugar a dudas. Roberto, si te toca escribirte una columna de Omar Quintana, ¿cómo lo vas a encarar, Roberto? Si todo lo que tienes que describir, lo que hemos venido hablando, estos aspectos temperamentales de Omar Quintana, decide gritarle a la prensa y después al día siguiente estar como que está. Pero ¿cómo encararías tú una columna de Omar Quintana, Roberto? El título es un hábil piloto de tormentas, primero, porque sabía zafar de cualquier cosa. Esa es una de las grandes virtudes. Se metió en la política, terminó de presidente de la Cámara de Representantes o Cámara de Diputados. Se metió en política y se codió al lado de los presidentes de la República. Era basquetbolista y no fue el mejor, pero parecía que era el mejor. Cuando fue dirigente deportivo, cuando lo echaron de Emelec, porque lo marginaron de Emelec, seamos sinceros, se fue a 9 de octubre, y 9 de octubre, que era un equipo que siempre jugaba en la B, algunas veces subiera a primera categoría, lo trajo a Jairzinho. Chao, con eso pasó a la historia. Jairzinho era un emblema en ese entonces, venía de Bolivia, por supuesto, pero era un emblema del mejor fútbol de Brasil. De allí se metió en Emelec y el primer jugador que él hizo debutar, y yo estaba presente con el técnico que le dijo, mañana debuta Hidalgo. El primer extraterrestre que debutó en primero, un partido serio en el Capol, fue Carlos Hidalgo. Después le dice, me lo pones a Candido, me lo pones a Tony Moreira. Caviedes, a lo que saltó a la alineación, no aflojó. Otra de las virtudes de Quintana es, a mí cada vez que yo lo veía Quintana, allá, pues en Vanderbilt, todavía recién subía al fútbol. Esto es una anécdota bravísima. Yo estaba en la sala de espera en Vanderbilt y sueno insulto, gritos, Bueno, por la puerta trasera se va, suena la puerta trasera, está bien, va. Entro y le digo, ¿qué fue? Dice Roberto, ¿cómo? Le digo, Omar, así no se trata a los jugadores. Los jugadores de fútbol son chicos, no se trata a los jugadores así. Y él me dice, pero hijo, ¿qué estás hablando? Si no es el jugador, es el entrenador que acabo de botarlo de aquí, o sea, para que veas el trato cómo era. Yo te voy a resumir así. Quizás mañana muera y en el mundo no exista alguien que me haya conocido por completo. Muchos dirán que fui más y otros peor de lo que soy. Muchos dirán que fui un gran hombre, otros un gran canalla. Pero en lo que sí estoy de acuerdo es que ninguna de las dos opiniones están acertadas. De Mikhail Palovich Lermontov, un héroe de nuestro tiempo. Ese fue Quintana, un héroe de tiempo fútbol azul que amaba a su barrio. Y cuando murió puse un tuit que pasó desapercibido. Quintana se resistía a irse. ¿Quién dice que me fui de mi barrio? ¿Cuándo? Si siempre estoy llegando. Él, aunque no estaba en Emelec, siempre estaba llegando. Es decir, que nunca se fue. Hubo críticas contra Neme después Neme tapó boca con el tricampeonato, se le fue encima, quería poner candidatos, es decir, nunca se fue del barrio, nunca se acostumbró a despojarse la camiseta, porque hay otros directivos que dicen, yo no soy más directivo, allá arréglensela. Jamás, siempre se sintió un militante, no un presidente, sino un líder emocional, un guía espiritual de un pueblo que lo querían, porque Quintana lo quería la gente. Y sí, recientemente. Con ese liderazgo emocional. Recientemente empezó a hacer ruido otra vez con algunos factores del estadio, la asistencia, los detalles financieros y otros, ¿no? Pero también, Sebastián, debes recordar que la figura de los extraterrestres fue una figura de mercadeo interesante. Y después voy a hablar con dos de ellos que me digan si realmente era más marketing que fútbol o más fútbol que marketing. Pero pegó, los extraterrestres pegó, Sebastián.
Bueno, y eso demuestra que Quintana fue un precursor, que fue un tipo con iniciativa, que siempre tuvo el afán de ser protagonista y de hacer protagonistas a quienes él aupaba. Y eso es algo que no cualquier dirigente es capaz de lograr, porque hoy vivimos en un fútbol de mucho personalismo, pero antes no era tan así. Y en esa época, al menos, insisto, desde la brecha generacional que divide un poco el momento de Omar Quintana en otros deportes y lo que nos tocó vivir a los de mi edad, yo creo que Omar Quintana fue junto a Isidro Romero, insisto, para los que estamos en esta generación, los dos dirigentes deportivos tal vez más referentes de su club, antes de los PAS en Liga de Quito, antes de Egas en la Católica, estuvieron ellos dos siendo tal vez incluso más protagonistas a veces que los mismos jugadores. Lo que Hubo pasa es que, una gran Diego, historia en una final de básquet. Hubo una final de básquet que se dañó la luz del Coliseo, se saben, ¿no? Porque Emelec o el equipo que dirigía Omar Quintana le hacía falta un jugador que no iba a llegar ese día y se fue la luz en el Coliseo y tuvieron que jugar al día siguiente cuando llegaba el jugador, ¿verdad? Y tantas historias. ¿Alguien está ahí? ¿Qué Carlos? Diego. No, Hidalgo, sí, Carlos Hidalgo. El tema que yo veo es que Quintana, estoy hablando lo que yo estoy pensando ahorita, de que Quintana se hizo respetar. Antes había una federación ecuatoriana donde habían algunos inconvenientes, pero lo digo porque cuando yo estuve en Emelec, me costó irme al Cuenca, me costó el tema de que a Quintana lo respetaban, él se hacía respetar, con polémico, con sus cosas, pero él hacía respetar la institución del Club Sport Emelec como dirigente. El tema de con el tema con los árbitros también. Tuvimos también nosotros como jugadores dentro de la cancha, sabíamos que teníamos un respaldo como dirigente. Entonces el árbitro que por ahí te quería sacar una roja, lo dudaba un poco. Bueno, me estoy metiendo con Emelec, con Quintana. Entonces, a nosotros, a mí en lo personal... Pero ¿era respeto o era intimidación? No, bueno, el respeto son muchas cosas, tiene muchas cosas, pero yo creo que, lo digo porque cuando me tocó irme al Cuenca, lo que pegaba yo en Emelec, pegaba en el Cuenca, me sacaban rojo y chao. Entonces, lo digo de esta forma, ¿no? Pero considero que él marcó un antes y un después, de poder tener ese respaldo como... Claro, Roberto hablaba de tu debut, Carlos. ¿Cómo fue ese debut que decía Roberto? Carlos. Dime. ¿Cómo fue ese debut tuyo que mencionó Roberto Bonafón? ¿Te acuerdas cómo fue? Sí, estábamos entrenando con Falero en las formativas y bueno, hubo un partido un día lunes. Por lo general los días lunes juegan los que no tienen participación los fines de semana, los de reservas con los que no están jugando en el primer equipo. Me tocó ir al estadio a jugar y estaba el Nene Castelnoble. Y el Nene Castelnoble me ve jugar y me dice al día siguiente que vaya a entrenar. Entonces estaban hablando y Quintana dice, bueno, me dijo a mí, ¿cómo estás? Me dice, ¿estás listo para jugar? La verdad que yo no sabía qué pasaba. Listo para jugar, acuérdate que antes había preliminares y otras cosas más. Vas a tener esta oportunidad de jugar. Y bueno, felizmente jugué, debuté en Ambato y después jugué en un partido más, algunos partidos en el Capuel, donde, bueno, realmente demostré, obviamente, antes era más difícil y complicado que un jugador joven en ese tiempo tenga esa oportunidad de jugar. Y después al año siguiente ya vino los extraterrestres, donde vino una camada con fuerza de haber jugado un Mundial Sub-17 de Ecuador, que fuimos locales. Bueno, como que tuvimos un roce más internacional y en la formativa del Club Sport Emelec ganaron bastante porque la mayoría de los jugadores eran de la selección ecuatoriana de fútbol del Mundial Sub-17, no sé si recuerdan. El 95 fue ese mundial que se jugó acá en este país. Hay un golpe de Quintana que es re bueno y que no se puede olvidar. La historia no